Bueno, quiero acercarme a Rafael Flores, que ya está aquí con nosotros, a Álvaro de la Madrid, dirigente de la Unión Cívica Radical, que además es el autor de El Pingüino Emperador, 20 años de poder, ¿no? Bueno, gracias a los dos por venir. No, por favor, al contrario. ¿Lo conocen a Lázaro Báez hace cuánto? Cercanamente desde 1991, porque Báez y Austral Construcciones de alguna manera resumen lo que ha sido la historia del kirchnerismo, ¿no? Su nacimiento en Santa Cruz en el año 91, la historia de Austral Construcciones empieza el mismo día que Kirchner asume la gobernación de Santa Cruz, en 1991, cuando interviene el Banco de Santa Cruz y en parte de uno de los integrantes de esa intervención era Lázaro Báez. El desarrollo, que es cuando durante los años de la gobernación de Kirchner se va presionando con las herramientas financieras que tenía el banco, principal acreedor de las empresas constructoras, se las va subordinando al poder político de la provincia, vía coimas, vía participación en las ganancias en algún caso, y en un momento ya con el manejo de los certificados de obra y el manejo financiero, esas empresas prácticamente quedan en una situación de quebranto y Báez aparece como una suerte de interventor. Es el momento de la preparación. El momento del auge, del gran auge, es a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, donde Austral Construcciones pasa a ser prácticamente el único ejecutor de obras con el control de las otras empresas. Las otras empresas que existían habían caído bajo la órbita, digamos, del Grupo Austral. Esto tiene su momento de apogeo con el 24.000 millones de pesos que durante todos esos años solamente en la provincia de Santa Cruz ejecutó la empresa Austral Construcciones en obras que se hicieron mal, en obras que no se hicieron, en caminos que llevaban a ninguna parte, en fin, en todos los desastres que se pudieron hacer. Pero esta organización, esta banda, esta asociación que había organizado, que se había propuesto, bajo un modelo hegemónico, poder manejar toda la obra pública posible en la Argentina, tiene un momento de gran crisis del primer golpe cuando muere quien conducía todo eso, quien lo había armado, lo había imaginado, lo conducía y mediaba incluso en los conflictos entre sus miembros, que fue la muerte de Kirchner. El segundo gran golpe es la derrota en las elecciones de hace unos meses. Y el tercer momento, sin lugar a dudas, es la detención de Fariña, el quiebre de Fariña y las declaraciones de Fariña, que no son ningún invento, sino que son cosas que coinciden con lo que sucedió, digamos. Es un relato que tiene sustento en los hechos. Es un relato que ha llevado a un juez que es amigo de los pibes, como se lo conoce en la jerga, es decir, amigo de la cámpora, Casanelo, que por 2 años hacía esto, no respondía a los exhortos desde Uruguay para poder hacer lo que mañana se va a hacer finalmente en Uruguay, al que no le dejaron margen siquiera, y pese a que hace todo el esfuerzo posible por cubrir todavía a Lázaro Báez a través de no poner preso a Martín Báez para que no hable, para que no sea un garganta profunda, lo que sea, como denunció la exmujer de Lázaro Báez. La verdad es que si Sebastián Casanelo tuvo que llegar tan lejos es porque hay demasiado. Es porque hay muchas pruebas. De todas maneras, la realidad es que, esto es toda una reflexión sobre la situación de la justicia en la Argentina, ¿no? Patética, dantesca. No es desde siempre prácticamente la justicia en la Argentina no es un contrapoder, es decir, no es el principal poder que controla a los otros dos poderes como debiera ser en una democracia consistente y sólida, sino que es una justicia que se subordina al poder político en su momento de auge y después lo castiga cuando ese poder político se va. Como ha pasado en muchos países centroamericanos y es un problema. De todas maneras, la pregunta que aquí hay es... ¿Sabes qué es un problemón? Que los jueces, así como muchos dirigentes políticos, pero no todos, y muchos en la Argentina, no resisten un análisis patrimonial. Bueno, no le quepa duda. Pero es que ahí ya nace el primer... Bueno, sin duda. Si no lo resiste un comisario, no lo resiste un juez, no lo resiste... Estamos mal. ¿Dónde están los límites? ¿Quién pone orden, autoridad? Eso nos lleva a esta pregunta. Este accionar actual, tardío, estos allanamientos los más anunciados en la historia de la criminalística argentina, ¿hablan de una decisión de llegar hasta arriba, de llegar hasta el fondo de la cosa, o hablan de una decisión
de poder... ¿Y usted qué cree? Bueno, yo tengo, depende del día, le aseguro. Hay días que me levanto y digo, esto va, esto funciona, puede ser que la presión y el hartazgo de una sociedad con la corrupción y la baja tolerancia que está mostrando la sociedad a la corrupción, por fin, puede ser que esté marcando que la justicia en la Argentina va a actuar, y hay días que me levanto y digo, me parece que esto hasta arriba del todo no llega. Porque si esto llega hasta arriba del todo, ya... bueno, sería una marca verdaderamente importante para la consolidación democrática e institucional de la Argentina. Álvaro de la Madrid, ¿y usted qué piensa? ¿Que se llega hasta el final o no? Coincido con la mirada del Rafa, al quien conozco, y conozco todo su trabajo, porque la denuncia de la corrupción del kirchnerismo, que el Rafa y otros dirigentes en Santa Cruz tuvieron que ver con ello, con mucha valentía, además, con en los mucha 90, valentía, marcando aquellas cosas que aquí no empezó en estos tiempos ni cuando los Kirchner llegaron al poder nacional. Yo siempre digo, ¿sí?, no para hacer una frase rimbombante ni nada, que los Kirchner deberían haber estado presos mucho antes, y mucho antes incluso de llegar al poder nacional, ¿sí? La verdad que lo que está ocurriendo en la Argentina está en juego si vamos a poder erradicar la corrupción. Pero para erradicar la corrupción, ¿sí?, el sistema tiene que probar que puede dar respuestas. Un poco lo que decía el Rafa. Y tengo dudas con esto porque creo, honestamente, a pesar de haber denunciado la corrupción del kirchnerismo en Calafate, con el apoderamiento de las tierras públicas... Usted fue el que denunció que comprasen a precio vil tierras públicas en Calafate, de las cuales después hicieron usufructo vendiéndolas mucho más caro en algunos casos. Y en otros casos quedándoselas para ellos, para construir hoteles y darle apariencia lícita, ¿sí?, a un negocio de lavado de dinero. En donde se asientan algunos de los hoteles emblemáticos de la administración de la familia de la expresidenta, esas son tierras que se compraron a precio vil, que cuando uno dice un precio vil, ¿cuánto era a fines de los 90? 1 peso con 19 algunas y 7 pesos con 50 el metro cuadrado. Casi... ¿1 peso 19 cuánto? 1 peso 19 el metro cuadrado. El metro cuadrado. Las de menor valor. 1 peso 19. Sí, en aquel momento. $1.19. Era un poco menos en ese momento. Hasta 1 peso 19, sí, perdón. Hasta 7,50. Lo significativo, volviendo al tema, es... Y la autorización para vender esas tierras que alguien compró fue del poder político que estaba recostado en esa misma persona que compró y de la cual dependía. Ejercieron un feroz tráfico de influencia para hacerse dar en un pase de manos tierra y defraudar a la administración pública. Es como si Macri le diera tierras públicas en la ciudad a Nicolás Caputo a un precio vil de, qué sé yo, lo que vale $1.000 el metro cuadrado, se lo diese a 100 pesos. Claro, ocurre, esta es un poco la historia de la Argentina. Miren, en 1939 Ortiz tuvo que renunciar por un escándalo mucho menor vinculado a tierras públicas en el Palomar, ¿sí?, que se la compraron barata a una viuda, un intermediario, y después el Estado se la compró más cara a ese intermediario. Por esa situación, el presidente Ortiz en 1931 presentó la renuncia, se formó una comisión investigadora y hubo un escándalo que atravesó a toda la dirigencia política. ¿Le sorprende la colección de autos de lujo de $1 millón? Los aviones particulares? Eso no. No, un tipo que tiene 13 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Mucho menos autos, porque anécdota, ¿no? Ni siquiera los autos me parecen tampoco tan... No son autos de colección, no son los autos de un coleccionista. Son muchos autos, sí, sin duda, pero no son los autos de un coleccionista. Lo que debiera sorprender a cualquiera es la cantidad de estancias, la forma en que se compraron esas estancias, que se pagaron todas mucho más de lo que valían, la compra de muchísimas propiedades en Río Gallegos. Lázaro Báez llegó, así como afectó, donde intervenía Austral Construcciones, un mercado se afectaba. Así como afectó el mercado del dinero cuando tuvieron que salir a vender dólares para comprar euros, porque los euros eran más fáciles de aplastar y de guardar, y lo que provocaron
variaciones en la moneda o oscilaciones en la moneda por ejemplo, se compraron muchos billetes de 500 euros. En el mercado financiero, alteraron el mercado inmobiliario en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque les gustaba una casa, o que decidían hacer un... Y pagaban lo que sea. Y pagaban el precio que fuera. Entonces la gente iba a la inmobiliaria a vender su casa y decía, pero ¿cómo me decís que mi casa vale 200? Si aquella se vendió si en aquella, la de al lado, se vendió en 400 o en 600. Y claro, pero la había comprado Lázaro Báez. Ese era el punto. Quiero decir, a mí lo que en este momento me inquieta, lo que me inquieta más, lo que me preocupa más, es cómo van a concluir, cómo van a seguir las cosas. Porque de las decisiones que se tomen, de lo que haga la justicia, depende todo. Sí, claro, ¿no? definitivamente. Entonces, el punto es si el corte es en Lázaro Báez o si la investigación llega hasta el final. Si la investigación llega hasta el final, la familia Kirchner está en problemas. Rafael Flores, gracias por este ratito. Por favor. Álvaro de la Madrid, lo último muy breve. Se dice que Costa tendría vinculación con personajes oscuros, etcétera. ¿Eso es parte de la política o es parte de un pasado que Costa deberá explicar? El principal dirigente de la Unión Cívica Radical, en todo caso, digamos, de Santa Cruz, y opositor, adversario a Néstor Kirchner y Cristina. Yo creo que tiene que ver con una estrategia histórica del kirchnerismo que yo siempre he mencionado en el libro, la de convertir al denunciante en denunciado, y la de los Kirchner de extorsionar y colocarse como extorsionado. ¿Qué le quiero decir con esto? Es una estrategia que la vamos a ver incluso que se va a desplegar a nivel nacional. Yo le llamo la contramarcha en la versión judicial. A todo aquel que hace con una denuncia se le hace una denuncia idéntica, por eso digo que es la contramarcha judicial, como para generar una situación en la cual se quiere hacer creer a la gente que la corrupción en definitiva está empardada, y es más o menos lo mismo, ¿sí? Desnaturalizan el tema, lo banalizan y no tienen nada que perder. Con ganar un poquito en ese río revuelto, generan dudas. Salvan su corrupción estrafalaria, organizaron el Estado para delinquir y casi estuvieron a punto de convertir a la Argentina en un Estado delincuente. Gracias a ambos. Gracias.